Bueno, buenos días para todos. Bienvenidos a la sesión 8 del programa Lectoescritura de Vamos para la Universidad. Voy a mostrarles entonces qué es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí en particular me parece muy interesante, que es el tema de los medios de comunicación. Recuerden que estamos en la sesión 8, vamos a tratar de mirar qué es lo que vamos a intentar abordar hoy. Lo que vamos a intentar hacer es analizar los elementos ideológicos presentes en los medios de comunicación y su incidencia en la sociedad actual. Antes de pasar al segundo objetivo, yo quiero detenerme como en algo, y miren que también es importante que ustedes sean conscientes de que todos los objetivos que nosotros hemos formulado sesión tras sesión, miren que nunca tienen que ver con aprenderse tal contenido o con memorizar tal contenido. Tienen que ver con la capacidad de pensamiento que ustedes puedan tener, con desarrollar ciertas habilidades críticas que ustedes puedan tener ante ciertos fenómenos de la sociedad que nos rodean a todos. En este caso, miren que lo que vamos a hacer es analizar algunos elementos que están presentes, como decimos por acá, en los medios de comunicación. En este caso, elementos ideológicos. Ahorita vamos a hablar un poco de eso ideológico, en qué consiste. Lo segundo que vamos a hacer también es comprender el papel que estos medios de comunicación, en este caso los medios de comunicación masiva, qué papel cumplen en el contexto social, en el contexto cultural, económico, político y político de las sociedades contemporáneas, es decir, de aquellas que nos rodean, que tiene que ver cómo influyen los medios de comunicación o cómo los medios de comunicación en cierta medida estructuran la sociedad también en la que vivimos o algunas cosas de la sociedad en la que vivimos. Para eso entonces vamos a llevar a cabo los momentos que ya son recurrentes en lo que venimos haciendo. Primero, en la activación de conocimientos, pues vamos a hacer un análisis crítico de un video que vamos a ver, que se llama La tortura de la belleza. En el segundo momento, en el contenido, pues vamos a mirar una animación acerca de los medios de comunicación, vamos a conversar un poco en torno a eso. Y en la actividad central, pues vamos a hacer una introducción a partir de unas preguntas de algo que podamos predecir del momento del antes de mirar un texto, en este caso un video. Y vamos a ver un fragmento de un documental llamado ¿Y tú cuánto cuestas? Vamos a hacer un diagrama para tratar de entenderlo, para ver cómo podemos ir aprendiendo a resumir la información que es importante o a tomar la información que es importante de una manera que nos sirva a nosotros para entenderla, que es lo fundamental. Concluiríamos y haríamos pues como un cierre de esta parte para poder pasar a la actividad de profundización, que ahorita vamos a explicar en qué consiste. Lo primero entonces es la activación de los saberes previos, primer momento. Entonces, para eso vamos a ver un video. Pero entonces, como hemos visto acá, siempre que uno accede a un texto, ese texto sea escrito, en este caso sea audiovisual, de cualquier modalidad que sea, uno puede empezar a intuir algunas cosas acerca de lo que va a ver. En este caso, pues el video que vamos a ver se llama Estereotipos de Belleza. Seguramente muchos de ustedes estarán familiarizados con la palabra estereotipo, podrán saber qué es eso, o algunos no, pero de todas maneras con la palabra belleza creo que sí. La idea es que vayan pensando previamente antes de ver el video, no nos lo tienen que decir pues de manera oral, pero puede ser que ustedes lo vayan pensando qué significa la palabra estereotipos, qué conocen acerca de eso y qué pueden esperar de un video titulado de esta manera. La idea es que tratemos de tener en cuenta esta pregunta antes de ver el video. ¿Cuál es la intención comunicativa del autor? Recuerden, muchachos, que no es lo mismo si un autor quiere narrar una historia, si quiere explicar un concepto o si quiere convencer o persuadir a las personas a las cuales les está hablando o a las que les está dirigiendo su texto de alguna idea en particular, de alguna opinión que él tiene. No es lo mismo entonces, como decíamos, narrar que explicar que convencer o que intentar convencer. Entonces, para eso quiero que tengamos entonces presente esta pregunta y que después de eso podamos conversar un poco en torno a ella. Vamos a mirar el video.
Bueno, muchachos, una vez entonces vimos el video, recordemos entonces que para entender un texto no basta con entender el tema del cual el texto trata. El tema nos lo daba el mismo título, estereotipos de belleza. Pero acerca de los estereotipos de belleza, si yo por ejemplo voy a crear un video, como en este caso, yo podría crear un video en el que yo narre una historia. O podría crear un video en el que yo explique un tema, en el que explique qué es un estereotipo, en el que explique la belleza, explicar, por ejemplo, en ese caso. O podría crear un video en el que yo intente convencer o intente presentar una opinión que yo tengo acerca de un tema en particular. Recuerden entonces que la discusión que vamos a tener de aquí en adelante tiene que estar atravesada por esta idea, por esta pregunta. ¿Cuál es la intención comunicativa del autor? Es decir, ya tenemos claro el tema, pero ¿cuál es su intención al mostrarnos este video o al crear este video? Para eso entonces tenemos unos 7 minuticos. La idea es que ustedes lo puedan discutir en los salones en los que están y nos hagan llegar sus conclusiones a través del chat. Entonces quedamos en ese momento. Ya les pusimos el enlace ahí del video, ¿cierto? Sí, se los mando 3 veces seguidos. Ah. Los mando otra vez. ¿A cuál cuadro se refieren ellos ahí? Tengo ni idea. ¿Será que les está saliendo? Plunge. ¿Será que les está
Bueno, muchachos, profes, continuemos. Ya nos hacen llegar por vía chat conclusiones muy interesantes acerca de lo que vieron pues en el video. Casi todas las opiniones que voy leyendo en el chat confluyen en que hay algo del querer parecerse al otro y que el video, primero, como intención comunicativa, no nos está ni narrando una historia, digamos, ni explicándonos un concepto en particular. Lo que está haciendo en cierta medida es cuestionar. O invitarnos a cuestionarnos. Cuestionar puede ser también un sinónimo de preguntar. Entonces, de preguntarnos, de cuestionarnos acerca de estos estereotipos de belleza. Y recuerden que hay una cosa muy importante, y es que, bueno, uno puede mencionar, claro, la sociedad impone ciertos estereotipos de belleza. Empecemos por definir esto. Un estereotipo es algo que se impone como un modelo a seguir, como un modelo único, como el único modelo que es válido o la única forma en la que algo puede existir. Un estereotipo de belleza sería entonces aquellos modelos únicos, por decirlo de algún modo, aquellos modelos fijos, rígidos, que la sociedad ha generado en torno a la idea de belleza. Pero recordemos muchachos que es importante tener en cuenta que para que exista un estereotipo, pues claro, tiene que haber alguien o algo que lo produce, pero no solamente basta con que alguien lo produzca o algo lo produzca, también tiene que haber alguien que lo reciba y decida vivirlo. ¿Qué quiere decir esto? Que en la construcción de un estereotipo de belleza, en esa idea rígida, única de belleza que nuestra sociedad ha venido desarrollando, tienen responsabilidad tanto aquellos que producen el estereotipo de belleza como aquellos que deciden recibirlo o acogerse a ese estereotipo de belleza. Entonces, en esa medida no es solamente algo que podamos pensar en los medios de comunicación, es algo de lo que también todos nosotros hacemos parte al decidir recibir, intentar vivir a través de este modelo único de belleza. Continuemos entonces ya con la parte del contenido. Y en el contenido entonces vamos a empezar a hablar de los medios de comunicación. Entonces, los medios de comunicación, vamos a leer acá, son las herramientas a través de las cuales un mensaje es transmitido a otra persona o a un grupo. Yo creo que en esto lo tenemos como un poco claro. Vamos a ver un video que nos contextualiza un poco, que nos ayuda a hablar el mismo idioma acerca de qué entendemos por esto de medios de belleza. Entonces vamos a mirar el video. La invención del lenguaje facilitó enormemente. Introducción. Acercamiento histórico a las técnicas de comunicación. La invención del lenguaje facilitó enormemente la comunicación entre un emisor y un receptor, lo cual, a su vez, fue fundamental en el proceso de creación y desarrollo de la sociedad. Los primeros elementos de comunicación humana conocidos son los pictogramas hallados en algunas cuevas antiguas. Después apareció la escritura cuneiforme en la cultura egipcia y posteriormente los alfabetos griego y latino, que son la base del lenguaje escrito de la comunicación actual. Hasta alrededor de 1800, la comunicación entre las personas, tanto la escrita como la gráfica, empleaba solamente papel o un material equivalente a este. A esta clase de comunicación se le puede llamar asincrónica, ya que requiere que transcurra un determinado tiempo entre la construcción o emisión del mensaje y su recepción por parte del interesado. Para la comunicación asincrónica, la distancia no es un gran problema, pero sí lo es el tiempo que se debe esperar entre la emisión y la recepción del mensaje. En sus primeros intentos de comunicación, el ser humano debió utilizar la voz, y este medio era suficiente porque solo necesitaba comunicarse con personas de su grupo familiar, que generalmente estaban cerca de él. Sin embargo, con el paso del tiempo, fue necesitando comunicarse con personas que habitaban en sitios no tan cercanos, y para ello debió emplear otros medios, como el sonido de tambores y las señales de humo. El principio físico fundamental de estos medios de comunicación son las ondas mecánicas para el caso de la voz y los tambores.
y las ondas electromagnéticas del espectro visible para las señales de humo. Un segundo tipo de comunicación es la sincrónica, en la cual la emisión y la recepción del mensaje son procesos simultáneos. Uno de los retos que siempre tuvo el ser humano a lo largo de su historia fue lograr que emisor y receptor pudieran comunicarse en forma sincrónica, a través de mensajes escritos sin importar la distancia que hubiera entre ellos. Esta necesidad fue tal vez el motivo principal que lo indujo a buscar y encontrar nuevas tecnologías que permitieron juntar los beneficios de ambos tipos de comunicación. Bueno, como veíamos ahí, los medios de comunicación no son algo reciente, no son algo que provenga de hace 5 o 10 años, sino que han sido estrategias que las comunidades, que las sociedades desde hace mucho tiempo, desde el inicio de la humanidad, han intentado desarrollar para poder transmitir información de una persona a otra o de un grupo a otro. Nos mostraba el video que la diferencia, digamos, de los medios de comunicación que nosotros podemos tener en este momento en nuestra sociedad con respecto a otros medios de comunicación que ha habido en algunos otros momentos de la historia, tienen que ver con lo sincrónico o lo asincrónico de la información. Entonces, para que recordemos un poco y nos quede claro, el video nos hablaba de medios de comunicación asincrónicos que son aquellos en los cuales la emisión y la recepción no ocurre simultáneamente. Nos daban ejemplos entonces de lo que hacían algunas comunidades a través de las señales de humo, por ejemplo, o el uso, por ejemplo, de tambores o de instrumentos de sonido que transmitían mensajes a largas distancias. ¿Cuál era esto era con lo que las comunidades contaban, pero ¿cuál era el inconveniente de esto? Que si yo emitía un mensaje, yo no podía saber, digamos, instantáneamente en este momento si la persona lo había recibido o no, y yo tenía que esperar para su respuesta. Lo mismo, por ejemplo, para no irnos tan lejos, son las cartas. Hasta hace no mucho tiempo la gente se comunicaba a través de cartas, pero claro, usted envía una carta y la carta se demora en llegar al destino. Usted, cuando emitió el mensaje, no sabe muy bien si a la persona le llegó o no le llegó, y cuando le llegaba posiblemente esa información ya no era actualizada. Es como si en este momento, si no contáramos ahora con los medios sincrónicos, que son el otro tipo que nos mencionaba el video, que son aquellos que ocurren simultáneamente, pues entonces posiblemente nos estarían llegando a nosotros recién las noticias de cómo le fue a Colombia en el Mundial del 2014, por ejemplo, ya cuando tantas cosas que han pasado desde eso. Miren que ahora todos los medios de comunicación que tenemos, o la gran mayoría de los que utilizamos cotidianamente, tienen esta característica de ser sincrónicos. De hecho, mire que usted, por ejemplo, envía un mensaje por WhatsApp y usted puede saber en tiempo real si la otra persona lo recibió o no lo recibió, y de hecho si lo dejó en visto, y si no le quiso responder, pero usted sabe que eso le llegó a la otra persona y que si no le responde, no es porque la tecnología no lo permita. Teniendo esto entonces claro, vemos que según el nivel de interactividad entre los usuarios pueden ser interpersonales o de masas. ¿Qué quiere decir interactividad? La acción que ocurre entre los usuarios del medio de comunicación. En este caso puede ser el emisor y el receptor. ¿Qué tanto interactúan? ¿Qué tanto se pueden responder de manera simultánea? ¿O a qué tanto público se accede? Entonces, en este caso hablaríamos de medios interpersonales y medios de masas. Vamos a mirar esto en qué consiste. En aquellos medios de comunicación de carácter interpersonal, los protagonistas, ¿quiénes son? Pues los usuarios. Pensemos, por ejemplo, en Facebook o en WhatsApp o incluso en el teléfono, que nos permite comunicarnos con otra persona. ¿Y quiénes están emitiendo los mensajes ahí? Pues los mismos usuarios. Pueden realizarse de manera directa y utilizar o usar un canal natural o artificial. Es determinada por los mismos usuarios y es bidireccional. ¿Qué querrá decir bidireccional?
Pues es muy simple, pero es muy importante acostumbrarse uno a no tragarse entero las palabras, a tratar de entenderlas. Entonces, bidireccional es que va en dos vías o en dos direcciones. Quiere decir que en los medios de comunicación interpersonales no es solamente una la persona que habla y otra la que recibe, sino que ambos participan de la emisión y de la recepción, sean las dos personas o inclusive un grupo también puede ser. Exactamente, doble dirección, como nos dicen de la institución ANORI. Estos son entonces los medios de comunicación interpersonales. Podemos pensar en ellos, como decíamos, en nuestra cotidianidad, en Facebook, en WhatsApp, en el celular, por ejemplo, que son medios de comunicación que nos permiten que los usuarios seamos los protagonistas. ¿Cuál es la diferencia entonces con el segundo tipo? En el segundo tipo de medios de comunicación hablaríamos de los medios de comunicación de masas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no es aún entre una persona u otra, sino que ya es un público amplio. Un público que puede ser desde pocas personas hasta millones de personas. Y en este caso, miremos que ya el protagonista es el medio. Por ejemplo, cuando usted está viendo televisión, en realidad el protagonista del esquema de comunicación que vemos ahí no es uno como receptor, es lo que el televisor o lo que se esté presentando en el televisor, aquello que roba el protagonismo, porque usted al televisor no le puede contestar. Emplea canales artificiales. ¿Qué quiere decir eso? Que se requiere el uso de tecnología para poder enviar un mensaje a un público amplio, a masas. La comunicación es unidireccional y predeterminada por el emisor. Si decíamos que bidireccional es en dos vías, es algo que va en dos vías, entonces lo unidireccional va en ¿qué? En una sola vía. Yo utilizo varios ejemplos de fútbol porque es un tema que me interesa bastante y justamente yo pensaba en esto hace poco que veía a mi papá viendo un partido de fútbol y él, cuando ve partidos de fútbol, él le grita al televisor, él le grita al técnico, él le grita a los jugadores, pero por más que el hombre se desgaste gritándole al televisor, gritándole a la pantalla, nada de lo que va a pasar ahí va a recibir la información que le está diciendo. Es decir, el técnico no va a cambiar lo que él está haciendo o los jugadores no van a cambiar lo que están haciendo porque mi papá le grite al televisor. Por eso es que es unidireccional, es solamente desde el emisor, desde aquellos que están presentando la información, en el televisor en este caso, y uno como espectador, pues en este caso tiene un rol un poco más pasivo, por decirlo así. En este caso entonces el receptor es colectivo, porque un programa de televisión se le presenta a millones de personas, no se le presenta a una persona o a dos, se le presenta a un público amplio. Bueno, por aquí nos hace una pregunta que me parece interesante. Vamos a mirarla. ¿Cuál es la diferencia entre información y comunicación? Bueno, podríamos pensar que la información tiene que ver con aquello que es el contenido del mensaje que yo estoy intentando transmitir. El mensaje. Ahora bien, la comunicación es el proceso en el cual ese mensaje llega desde un emisor hasta un receptor. La información entonces sería uno de los elementos del proceso de comunicación. El proceso de comunicación incluye a la información. Yo no puedo comunicarme si no tengo información que comunicar, pero necesito otras cosas para poderme comunicar, como veíamos en una sesión anterior. Además de la información, pues lo que necesito es un medio, un código, un emisor y un receptor. Veíamos otros elementos. No sé si de pronto queda clara la duda, nos hacen llegar las inquietudes también por vía chat, que es muy interesante que nos vayan comentando. Espero entonces que quede clara la diferencia entre los medios de comunicación interpersonales y los medios de comunicación de masas. Continuamos entonces para tratar de aquello que es el medio de comunicación que creo que puede ser el más difundido entre nosotros, el que ha permitido mayores posibilidades de comunicación, que es justamente Internet. Como decíamos, Internet ha permitido que las posibilidades de comunicación y participación se amplíen. ¿Cómo así que de comunicación y de participación? Porque como decíamos, si bien el televisor como medio de comunicación, por ejemplo, permite la transmisión de una información, la participación es algo que es propia
de la tecnología de Internet en los medios de comunicación masivos. ¿Por qué? Porque es a través de Internet que yo como usuario puedo participar también de aquello que me están diciendo. Yo puedo responder por Twitter, por Facebook, por cualquier otra red social. Yo puedo participar de aquello que se está planteando. Bueno, nos mencionan por acá, la diferencia es que la información va pero no regresa, sin embargo la comunicación va y viene. Sí, es una forma de mencionarlo, hay que entender la comunicación como un proceso que incluye la información. En un proceso de comunicación entre dos personas, la información puede ir y volver, pero aquella que yo como emisor transmito no es la misma que la otra persona con la que estoy hablando me devuelve. Entonces, la información sí puede ir y volver, pero son informaciones distintas. Creo yo que sería una forma de precisarlo. Aquello que yo digo no es lo mismo que mi interlocutor me devuelve. La comunicación entonces es un proceso del cual hace parte la información. Pensemos entonces que con la web 2.0 no solo se consume la información, sino que se produce y se comparte entre los usuarios. ¿Qué quiere decir eso? Que la aparición de Internet ha permitido que no solo los medios de comunicación masivos, es decir, no solo las personas o los grupos que tienen acceso a presentar información a través de la televisión, por ejemplo, o de los periódicos o de otros medios masivos, produzcan la información. Mire que hasta hace algunos años la información solamente provenía de aquellas personas que podían participar a través de la televisión. Internet lo que permite es que también nosotros como usuarios no solamente consumimos la información, es decir, no solamente la recibimos, sino que también la producimos y la compartimos. Miren que cualquier persona puede realizar un post en Facebook, por ejemplo, y esa publicación que una persona hace en Facebook puede tener una difusión masiva, puede tener recepción por muchas personas dentro de un público. Entonces, a esta condición particular de un usuario que puede ser productor y consumidor, la vamos a conocer con el acrónimo de prosumidor, que de alguna manera resume ambos conceptos, el del producir y el del consumir o el del compartir también. Bueno, vamos a ir pasando por acá. Hay algunas instituciones que nos están escribiendo. Yo voy a ir avanzando y a medida que vayan llegando las inquietudes las voy resolviendo en la medida de lo que vayan apareciendo. Como veíamos entonces, los medios de comunicación de masas, tanto en los tradicionales que serían la televisión, el periódico, las revistas, como en la Internet, han permitido un avance en la difusión de la cultura. ¿Qué significa la palabra difusión? Que algo se pueda divulgar, que algo se pueda hacer de conocimiento público, de la cultura. Porque la cultura no son solamente los libros, la cultura son todos aquellos significantes, todas aquellas cosas que decimos que aparecen en nuestra vida cotidiana y que hacen parte de nuestro vivir como sociedad. Entonces, ¿qué ocurre? Que los medios de comunicación, pues claro, los medios de comunicación masivas llevan algunos aspectos negativos también, como cuáles, por ejemplo, la deformación de los contenidos, es decir, que aquello que se dice puede no ser ya exacto cuando me llega a mí. La homogenización de los receptores. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando a mí me hablan a través de un medio de comunicación, pues no me hablan a mí específicamente como consumidor, sino que me hablan a un consumidor en general, no con mis características particulares, y su falta de espíritu crítico. Su sometimiento a la sociedad de consumo, que es parte de lo que veíamos en el video también. El poder manipulador al usarse como instrumento para imponer una ideología. Es decir, a través de los medios de comunicación nos van imponiendo una ideología. Entonces empecemos a pensar qué puede ser una ideología. Esa palabra yo creo que puede ser que la hayamos utilizado, pero de pronto no tenemos muy claro en qué consiste, podemos no tenerlo. Una ideología es un sistema de creencias, un sistema de ideas que hacen parte del cómo vemos el mundo, de aquellos valores que para nosotros como sociedad son importantes. Eso hace parte de la ideología y hace parte de cómo vemos a nuestra sociedad.
El carácter pasivo de la recepción al ser una comunicación unilateral y filtrada. ¿Qué quiere decir unilateral? Que solamente proviene de uno de los participantes. Como mencionamos ahorita, por más que yo le grite al televisor y por más que me enoje con el partido de fútbol que estoy viendo, ahí no va a cambiar nada, porque yo como espectador no puedo tener un carácter activo, yo no puedo comunicarme cuando estoy viendo algo a través del televisor, por ejemplo. O si estoy viendo un programa de opinión, si estoy viendo un noticiero, por más que a mí me irrite una noticia que vea, por más que opine distinto a lo que me están diciendo en el televisor, pues yo puedo comunicarlo con la gente que tengo alrededor, puedo comentarle a algún amigo, a mi mamá, a mi papá, pero a la persona que me está hablando desde el televisor, yo no puedo transmitirle mis opiniones a través de la televisión, posiblemente a través de internet sí. Vamos entonces a trabajar en una parte de la actividad. Para eso entonces vamos a ver un documental, vamos a ver un fragmento de un documental. Ese fragmento se llama ¿Y tú? Bueno, el documental en general se llama ¿Y tú cuánto cuestas? A partir de eso ya uno se hace alguna idea de qué va a tratar el documental. Por lo menos la idea que yo podría hacerme tendría que ver, digamos, con algunos conceptos clave. Puede ser, por ejemplo, sociedad de consumo, tiene que ver con lo monetario, por ejemplo, y tendría que ver con la imposición de un valor económico a la vida de las personas. Entonces, como veríamos, es un documental de 2007, no es un documental muy antiguo, es un documental que habla de nuestra sociedad actual y nos va a hablar acerca de la cultura mexicana y la cultura estadounidense. Ahora bien, eso que pasa en la cultura mexicana y en la cultura estadounidense no es solamente propio de México y de Estados Unidos. Nosotros también hacemos parte de todo eso que vamos a ver ahí. Teniendo eso como un marco de un antes, vamos a ver el video. El fragmento del video que se titula, en este caso en particular, Persuasión, Manipulación y Poder de la Publicidad. Vamos a ver esto en qué consiste. Como acabamos de ver en el video, tiene un poder manipulador. La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. For some, the United States of America is a land where God shed his grace. America. Beautiful for spacious skies, beautiful for amber waves, for purple mountain majestics. America, land of the free, a land of heroes. Superman, Batman, Spider-Man, Indiana Jones, Luke Skywalker, Han Solo, Weird Al Yankovic, Pee Wee Herman. For others, the United States of America represents a giant empire controlled by nameless overlords with an insatiable appetite for power and global dominance. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
La realidad que las grandes corporaciones, los propietarios de los medios, el gobierno y las llamadas instituciones quieren que se perciba. Para la mayoría de los ciudadanos de México, tener un monitor en la sala de su casa es indispensable y un monitor de grandes dimensiones una fantasía realizable. El televisor es un intruso aparentemente inofensivo que se convierte en el integrante más influyente de la familia. La televisión es el verdadero jefe de la casa. La televisión es un medio regido por el financiamiento publicitario en la que se generan necesidades innecesarias y la asociación de productos con los consumidores convertidos en productos. La televisión es un escaparate o aparador para vender productos innecesarios, inútiles. Después de transmitir un programa que acentúa los complejos físicos del televidente, le tratan de vender pastillas para bajar de peso y elevar tu autoestima. Antifaces de hieloterapia para reducir el tamaño de las bolsas de los ojos, que cuestan entre $7 y $28. Bolsas de hieloterapia para levantar el busto, que cuestan entre $50 y $90. Cremas para engrandecer el pene, con un valor entre $25 y $120. Fajas térmicas de $100. Aparatos milagrosos para hacer ejercicio. Servicios telefónicos de damas de compañía. Psíquicos, esoterismo, comediantes. Noticias deportivas, consejos de amor. Poemas que cobran por minutos y segundos. Venden fantasías, ilusiones, magia, nada. Existen quienes venden nada y quienes pagan por nada. Como cremas blanqueadoras para aclarar el tono de piel, con resultados en menos de 2 semanas para personas. His name is Charlie. He was born 72 days ago. He's such a beautiful creature. Look at him. What a nice baby. He's got his whole life ahead of him. Like every other average American baby, over the next year he will explore every single thing around him. Everything's new for Charlie. Everything's a mystery. Everything's weird, but attractive. Charlie is curious. He's so charming, so lovable, so cute, and his mind is so fragile. By the time Charlie reaches the age of 65, he will have seen 2 million TV commercials. By the time he reaches the age of 18, Charlie will have seen 200,000 violent acts on television, or even much more through its electronic equivalent. In his early years, Charlie won't be able to distinguish between commercials and TV programs. He won't recognize that commercials are trying to sell him something. At age 3, Charlie will recognize brand logos. Brand loyalty influence will start at age 2. Charlie will watch 3 hours and 46 minutes of TV every day. That's more than 52 days of uninterrupted invasive TV programming per year. Charlie will be exposed to audiovisual interactive entertainment for more than 5 hours a day, nearly 1/3 of his waking time. By the age of 65, Charlie will have spent nearly 9 years glued to a television or its electronic equivalent. His name is Charlie, age 72 days. Charlie will be addicted to an electronic drug. Charlie's mind will be brainwashed and manipulated. His life will be programmed by powerful corporations or their economical equivalent. His name is Charlie, age 72 days. His name is Charlie. The system will control his habits. The system will fabricate his fears. The system will feed his insecurities. It will deform his vision. His body will not belong to him. His mind will not belong to him. His ideas will not belong to him. Charlie is a product designed to consume other products. He will feel the urge to buy anything the media tells him to buy and become what the media wants him to be. His name is Charlie.
One day, Charlie will die. And what is the answer the media will have ready for him when he starts asking questions about life's most enigmatic mystery? Life is short. Buy more. ¿Has tratado de vender? Que es importante que nosotros tengamos en cuenta para que podamos ser críticos a la hora de participar en los medios de comunicación. No quiere decir todo esto que entonces los medios de comunicación necesariamente son malos, que hay que sacarlos de la vida en general. Se trata de tener una actitud crítica con aquello que vemos. Miremos, por ejemplo, esto que nos proponen desde acá. Vamos a intentar comprender un poco, resumir un poco de manera, a través de un diagrama, que era algo de lo que nos mencionaba también Bueno, mencionaba entonces que el documental nos invitaba a tomar una postura crítica ante aquello que vemos en la televisión. Que no se trata de decir, bueno, no vamos a ver más televisión nunca más en la vida. No se trata de sacarlo de nuestras vidas necesariamente, pero se trata de tener claro qué papel juega los medios de comunicación y qué postura tenemos nosotros ante eso. Entonces, para ello, pues podríamos tratar de mirar que aquí, por ejemplo, lo que vemos como un televisor, pues muy mal dibujado, obviamente ustedes entenderán que es más o menos esto. Uno puede decir que qué hay antes de aquello que nos presentan en la televisión. Nos mencionaba el video, una serie de poderes, que esos poderes provienen de quién, ya nos lo mencionaban en el chat, de corporaciones, de grupos económicos, de grupos políticos, en general de entidades que tienen la posibilidad de transmitir su información desde el capital con el que cuentan. Ahora bien, ¿qué información nos hacen visible a través del televisor, o del medio de comunicación, particularmente en este caso de la televisión? Pues nos hacen ver, primero, ideas acerca de la belleza, ideas acerca de nosotros mismos. Nos dicen cómo hay que ser, cómo hay que lucir, cómo hay que vestirse. Nos dicen que el dinero es aquello a lo que se debía aspirar. Nos muestran los placeres de la vida, es decir, qué cosas son placenteras y a qué cosas debemos aspirar, para después decirnos, bueno, si usted quiere llegar a todo esto, a cómo hay que ser, a ser bello, a ser exitoso, a disfrutar de la vida, por decirlo de algún modo, lo que nos están diciendo entonces es, bueno, para usted poder hacer esto, ¿usted qué tiene que hacer? Comprar. Entonces, los que estamos detrás del televisor, los que estamos detrás, no, mejor dicho, al frente de la pantalla, los que estamos viendo, en este caso, accedemos a una serie de ideas que nos dicen, para llegar a estos ideales que la televisión nos está mostrando, tenemos que pasar por el dinero. Es decir, que toda esta felicidad, que toda esta belleza, que toda esta forma de vivir la vida de una manera más tranquila y de una manera que sea nuestra, no existe, sino que para acceder a esa realidad hay que hacer ¿qué? Pagar. Por eso es que no se trata, como decíamos, de cancelar. Es decir, no se trata que usted llegue a su casa ahora y rompa el televisor y no lo vuelva a ver, no se trata de eso. Se trata de poder mirar, de poder ver qué es eso que nos están mostrando ahí, pero de una manera crítica, de una manera que me permita a mí saber, bueno, yo a cuáles de estos ideales me voy a prestar. Cuando yo estoy comprando para mí o estoy comprando
Estoy comprando lo que yo creo que está bien o lo que me dicen que está bien. Lo que yo creo o lo que me presentan. Y miren que no hay ningún contenido televisivo que esté exento, por ejemplo, de comerciales. Mientras más masivo sea un evento, mientras más rating tenga un programa de televisión, usted más comerciales va a ver ahí. Y va a haber marcas que pagan más por poner sus productos ahí. Eso es lo que mencionamos. No se trata de salirse de todo esto, pero se trata de estar conscientes de una actitud crítica, como mencionan algunos instituciones, por ejemplo, de la Luis Carlos Galán nos hacen este comentario. La nueva sociedad debe tener una postura crítica frente a las necesidades. Sí, desde luego. Y miren que uno no puede ponerse aquí en un lugar de víctima, porque claro, los medios de comunicación nos transmiten una información, pero también es decisión suya si usted decide acceder a eso, si usted decide que sus ideales son los mismos ideales que el televisor le está planteando, si la idea de belleza que usted tiene para usted mismo y en las personas, lo que usted considera bonito a su alrededor, es lo que le está diciendo el televisor o algo que usted puede crear por usted mismo. En últimas es, ¿qué es más importante? ¿Lo que yo creo o lo que me presentan? Teniendo entonces esto en cuenta, la idea es que tratemos de pensar en algunas de estas preguntas. ¿Cómo la televisión modifica la realidad? ¿Cómo vende una realidad que no existe? ¿Quién y para qué crea una realidad? ¿Por qué se convierte en el integrante más influyente de la familia? ¿Qué es lo que la televisión rige? Voy a hacer un listado de las preguntas para después pasar a mirar algunas de ellas. Algunas de ellas apuntan hacia más o menos lo mismo. ¿Cómo logra la televisión convertir a los consumidores en productos? Que es una cosa muy tenaz. ¿Por qué afirma el autor que quien controla los medios controla la cultura? ¿Qué significa infórmate antes que te formatee la información? ¿Cuáles son las intenciones del autor al realizar este documental? Esas son algunas preguntas, me voy a devolver un poco para poderlas mirar y me interesa que tratemos de pensar si estas preguntas, como venimos trabajando los tipos de pregunta literal, inferencial y analógica o crítica, que tratemos de pensar cuáles de estas entran en cuáles de esas categorías. Tratemos de pensar entonces, primero, ¿cómo modifica la realidad la televisión? Pues el mismo texto, el mismo video ya nos lo decía. ¿A través de qué? De la creación de fantasías. ¿Qué son fantasías? Recuerdan que en el video nos mencionaban, por ejemplo, algunos de los héroes de ficción que son más comunes en la cultura, que provienen de la cultura norteamericana, por ejemplo, Superman, Batman, Spider-Man. Pues ninguno de esos héroes que plantean ahí son personas que tengan las características que nosotros podemos tener. Pues ninguno de nosotros vuela, ninguno de nosotros, no sé, puede lanzar telarañas con las manos, ninguno de nosotros puede colgarse a través de la ciudad. Esas son fantasías. Claro, uno ve esto y uno dice, bueno, yo sé que eso no existe, pero de a poco esas ideas nos van fabricando una realidad, una intención de cómo queremos ser, de cómo sería un hombre exitoso, que se fabrica a través de superhéroes, por ejemplo, en este caso, de gente atractiva físicamente que sale en películas, que nos muestra cómo es que deberíamos ser y nos hacen sentirnos mal si no nos vemos así. Si uno ve en una película que la película está llena de actores bonitos y uno se mira a uno mismo y dice, bueno, yo puedo no ser como esos que me están mostrando ahí, y entonces llega la televisión y nos dice, bueno, entonces si usted no es como lo estamos mostrando ahí que sea, entonces usted puede comprar productos que le permitan ¿qué? Creer que usted puede llegar a ser como esa fantasía que le están mostrando. ¿Quién y para qué crea una realidad? Como decíamos por acá, la crean los poderes, que son de diversos tipos, económicos, políticos, comerciales. ¿Y la crean para qué? Justamente para lucrarse de esa idea que nos venden y para poder obtener ganancias de ahí.
¿Por qué se convierte en el integrante más influyente de la familia? Porque tiene el componente del entretenimiento y además porque hay algo bien interesante, que creo que esta pregunta puede tener un corte un poco más inferencial. Lo inferencial, recuerden, es aquello que no nos lo dicen de manera literal en un texto. No nos lo están diciendo de manera explícita, sino que tenemos que tratar de entenderla. En el texto no nos decían, o en el video, no nos decían de manera literal por qué la televisión se convierte en el integrante más influyente de la familia, pero uno puede tratar de entenderlo de ahí. Y es porque nos acostumbra a no pensar. Mire que cuando uno está viendo un programa de televisión que dura 2 horas, uno en realidad piensa muy poco. Uno se entretiene con lo que le están mostrando y uno se olvida de uno mismo y se deja llevar por aquello que está viendo ahí. Entonces reemplaza la comunicación, por ejemplo, reemplaza la necesidad y la posibilidad de hablarle a la persona que yo tengo al lado, a mi papá, a mi mamá, preguntarle cómo le fue en el día. Todo esto, la televisión lo que hace en cierta medida es reemplazar esta posibilidad de comunicarnos con el otro. Si nos mencionan por acá, disfrazan la realidad, es correcto, nos dicen también, porque mejora lo que ya tenemos y crea una expectativa de lo que queremos. Sí, es exactamente así. Miremos algunas otras de estas preguntas que nos mencionaban por acá. Esta me parece muy interesante. ¿Por qué afirma el autor que quien controla los medios controla la cultura? Primero que todo, pensemos que la cultura son todas aquellas ideas que tenemos en la sociedad. Ahora bien, todas estas ideas que tenemos en la sociedad, en su gran mayoría, provienen de los medios de comunicación. Es decir, aquello que opinamos acerca de los fenómenos políticos, por ejemplo, aquello que uno puede opinar acerca de la realidad social del país, de qué candidatos pueden ser más pertinentes, más beneficiosos para una sociedad o no. Toda esa información nos llega a través de quienes controlan los medios de comunicación. Por eso entonces podemos pensar esta pregunta: ¿qué significa infórmate antes de que te formatee la televisión? Esta pregunta tiene un carácter más crítico y es, claro, cuando yo busco informarme por mis propios medios, es decir, conocer la realidad de primera mano, es decir, conocer directamente y pensar cómo es mi realidad antes de que me la diga el medio de comunicación, pues ahí es donde puedo tratar de evitar que la televisión me formatee, es decir, que haga de mí simplemente un depósito de otras ideas que llegan desde afuera. Vamos a mirar algunas de las opiniones que nos hacen llegar desde acá. ¿Cómo venden una realidad que no existe? Convenciendo a la persona de que es necesario para la vida. Supongo yo que a lo que se refieren es que es necesario para la vida comprar un montón de cosas, parecerse a los actores que uno ve en una película, que es necesario ser famoso, tener dinero, tener carros, tener un montón de cosas. Y para eso, ¿cuál es el precio de eso? Pues obviamente trabajar y trabajar constantemente, y no trabajar para algo que me interese a mí, trabajar para comprar algo, para cumplir con una expectativa. Veíamos entonces cuáles son las intenciones del autor al realizar este documental. Pues creía yo que de manera similar al primer documental que veíamos de estereotipos de la belleza, o el primer video que veíamos, tienen que ver con cuestionar y con denunciar. Ahora bien, miren, aquí hay algo muy importante, y es que nosotros no nos podemos hacer las víctimas en todo esto. Volvemos por acá. ¿Será que nosotros como espectadores solo somos víctimas? Yo creería que no. Porque si bien los medios de comunicación, en algunos casos, no siempre, presentan información que nos lleva a dejar de pensar por nosotros mismos y a cumplir con los ideales de la sociedad, pues nosotros también somos los que decidimos si vamos a cumplir con esos ideales o no. En esa medida también es responsabilidad nuestra decidir a qué contenido le hacemos caso,
si decidir cómo vivimos nuestra vida, si la vivimos de una manera basada en cumplir con ideales o si la vivimos de una manera más consciente. Miremos entonces que se trata de cuestionar y denunciar, pero no solamente a los medios de comunicación, sino también a los espectadores. Por eso es que no podemos decir como, es que no tenemos ninguna otra alternativa porque en el televisor nos dicen que compremos tal cosa. Usted puede decidir si comprarlo o no. Usted puede decidir si intentar cumplir con esas ideas de belleza que le presentan en la televisión, o si no, si usted puede reconocer como yo soy, tengo mi propia manera de belleza y así es como soy. No tengo que cumplir con expectativas que no voy a poder cumplir. Veíamos entonces, mencionamos ahorita algunas de estas preguntas, cómo la televisión modifica la realidad, cómo la televisión logra vender una realidad que no existe, que son preguntas de carácter literal. Como decíamos ahorita, hay una clasificación y lo literal es la información que está de manera explícita en el texto. Quiere decir que hay que ir a buscarla ahí y nos la están diciendo ahí. Ya nos mencionaron estas dos preguntas en el video. Habría entonces también preguntas de tipo inferencial, como decíamos, que tenemos que tratar de intuirlas. Intuirlas es distinto a adivinarlas, porque ahí sí nos están dando la respuesta. Lo que pasa es que no nos la dicen de manera literal, palabra por palabra. ¿Qué preguntas serían de carácter inferencial, por ejemplo? ¿Por qué la televisión se convierte en el integrante más influyente de la familia? ¿Qué es lo que rige la televisión? ¿Y cómo logra la televisión convertir a los consumidores en productos? Esas son preguntas de carácter inferencial. Miren que a diferencia de las otras, aquí tenemos que pensar un poquito para encontrar la respuesta. Y finalmente, vemos que hay unas preguntas de tipo crítico, que son aquellas que nos exigen que vayamos fuera del texto. ¿En qué consiste ir fuera del texto? Pues en tratar de comparar lo que yo estoy viendo en el texto con lo que puedo ver en mi realidad. Entonces, ¿qué ejemplos de preguntas críticas podríamos ver acá? Porque las que mencionamos ahorita. ¿Por qué quien controla los medios controla la cultura? ¿Qué significa infórmate antes que te formatee la televisión? ¿Cuál es la relación entre el primer video y el segundo? Miren que aquí nos están llevando a comparar. Y veíamos que la relación tiene que ver con que en ambos videos nos están cuestionando cómo hay estereotipos, cómo hay ideales que nos llegan a través de los medios de comunicación. También la pregunta de las intenciones del autor, que ya mencionábamos anteriormente, es una pregunta de carácter crítico. Ahora bien, vamos a dejar entonces algunas preguntas para que ustedes las puedan pensar y las puedan discutir en el salón de clase, o también puede ser, digamos, que cada uno de ustedes trate de generarse la pregunta y de respondérsela mentalmente para su propia vida. ¿Qué papel juegan los medios masivos de comunicación en la formación humana? ¿Cómo logran los medios masivos de comunicación difundir una ideología? Como decíamos ahorita, un sistema de creencias. Puede que no nos las contesten, digamos, de manera explícita, pero es importante que cada uno de ustedes trate de pensarlo en este momentico. Bueno, ¿qué relación tengo yo con los medios de comunicación? ¿Qué tanto creo yo en aquello que me dicen? Que son preguntas que han estado pues presentes en todo lo que hemos venido diciendo hoy. Y entonces también podemos tener estas preguntas, también las vamos a dejar ahorita para que las puedan debatir, pero las vamos a ir pasando pues para mirarlas. ¿Qué diferencia existe entre los medios masivos de comunicación y los medios interpersonales de comunicación? Esto ya lo hemos venido trabajando. Los medios interpersonales en cierta medida permiten la participación de las dos personas, y cuando hay participación de las dos personas, ambos son protagonistas, a diferencia de los medios de comunicación masivos. Vamos a pasar entonces ya a la actividad de profundización, que es aquella en la que ustedes van a trabajar con los docentes que los acompañan en los salones en los que están.
En esa actividad de profundización, ¿qué vamos a hacer? Yo lo voy a anunciar por acá. Y ya la pueden trabajar en sus salones de clase. Entonces, se llama mensajes con intencionalidad secreta. Miren, los diferentes medios de comunicación utilizan los tres grandes sistemas para representar la información. ¿Cuáles son esos tres grandes sistemas? Lo hemos visto ya en clases anteriores: el visual, el auditivo y el kinestésico. El visual utiliza imágenes, el auditivo utiliza sonidos y el kinestésico recurre a los sentidos y a las sensaciones físicas, es decir, al cuerpo. Entonces, se estima que un 40% de las personas son visuales, un 30% auditivas y un 30% kinestésicas. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces ahorita? Ustedes se van a reunir con sus compañeros en equipos. La idea es que puedan conversar acerca de cuáles son los sistemas de estos que mencionamos, visual, auditivo o kinestésico, que ustedes más utilizan o que les sirven a ustedes para aprender de mejor manera, con los que absorben más fácilmente la información. Si usted es más visual, más auditivo, más kinestésico. Y traten de analizar entonces de estos tres sistemas para transmitir información, de estas tres formas, cuáles son los que imperan. La palabra impera quiere decir los que tienen más importancia, aquellos que están más presentes, es decir, cuáles son los que más utilizan los diferentes medios, cuáles de esos tres. Y la idea es que escojan uno. Al escoger uno, van a elaborar un mensaje corto con una intencionalidad determinada. Como decíamos ahorita, puede ser convencer, conmover, cuestionar. Ustedes van a crear un mensaje y van a tratar de utilizar alguno de estos medios, sea un audio, sea el video, sea el texto, o pueden combinar algo. Pueden combinar todas estas tres maneras y van a tratar de compartirlo con los demás equipos y preguntarse cuál es la forma como este mensaje fue recibido por los receptores. Es decir, van a crear un mensaje intentando utilizar algunos de estos tres sistemas y van a tratar de pensar qué impacto tuvo en las personas que recibieron el mensaje.